Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas las personas que nos están viendo a través de las páginas oficiales del Instituto Potosino de Bellas Artes, en especial de Teatro IPBA. El día de hoy estamos en una entrevista con dos creadores muy importantes para nosotros que vienen en un intercambio de colaboración entre Recurrente, Arte, Memoria y Acción, AC, y el Instituto Potosino de Bellas Artes. Ellas son Mara Inya y Daniel Victoria, que cursaron juntos una maestría en dirección de teatro alternativo y teatro de objetos, ¿cierto? Y nos van a contar un poco de su experiencia en la maestría, que devino en una pieza creada por Mara y un equipo de trabajo que no nos acompaña hoy, pero que ha sido también parte del semillero de la pieza. Conoces un lugar que ya no existe. Esta pieza es también parte de la exposición en la Cuadrienal de Praga de este año y la trajeron a nosotros en una oferta académica en forma de workshop que se ha estado generando en los últimos 3 días en el centro de San Luis Potosí, en Aurora Collab, en San Miguelito específicamente, y ha sido un proceso súper enriquecedor del que queremos compartir. Pero antes quisiera darles la palabra a Mara y a Daniel para que nos cuenten un poquito de este proyecto. Conoces un lugar que ya no existe, cómo surgió, cómo han ido tomando decisiones también para que se transforme en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y qué es lo que va a pasar el día de hoy, que nos encantará compartir con ustedes un poquito de material con esta oferta abierta a público del proceso de este workshop, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito. Conoces un lugar que ya no existe, de Mara Inya. Hola. Esta obra es una obra participativa que creamos en Praga hace 1 año y medio con 3 otras compañeras que no están aquí hoy. Y esta obra trata de la impermanencia del espacio y de lugares que ya no existen. Y en la obra invitamos al público a compartir a través de un dibujo un lugar que conocen un lugar de su memoria que extrañan y que ya no existe ahora. Y dibujan este lugar sobre un papel y lo ponen en una caja. Y después hay 2 o 3 performers que recrean este lugar o todos los lugares usando objetos de la vida cotidiana o muebles, objetos, cada cosa que encontramos en el lugar donde se pasa la obra. Y esta obra empezamos a desarrollarla en 2021, en el otoño. Y estaba después, porque vivimos en Praga, pero yo soy de Líbano, y en este momento en Líbano hay una grande crisis económica, y en este tiempo, desde 2019 empezó la crisis y hay manifestaciones y muchas cosas así para cambiar el sistema. Y también en 2020 había muchos problemas, como todas estas cosas, y la pandemia y una gran explosión en el puerto de Beirut. Entonces cuando fui a Líbano en el verano de 2021 a Beirut, mi ciudad, estaba muy sorprendida por todo el cambio en la ciudad y por mi sentido me sentí como si ya no conocía este lugar, porque había muchos cambios, muchos lugares que cambiaron, muchos lugares que se destruyeron. Y entonces cuando regresé a Praga sentí que la necesidad de hacer una obra sobre este sentido, y así empezamos a
a trabajar. Al principio no estaba sobre lugares que ya no existen, sino sobre lugares familiares que cambiaron o como un sentido, cómo nos sentimos en un lugar específico, pero mientras que trabajamos con las 3 otras compañeras que no están aquí, desarrollamos la obra y empezamos a pensar más de este punto de vista de lugares que ya no existen. Y la desarrollamos usando este método de devising que aprendimos en la maestría, que es, para dar una definición corta que ya damos en el workshop, que decimos que es una manera de crear sin preconcepción de cómo va a estar la obra al final, como desarrollar la obra con ejercicios, con improvisaciones, con juegos y tomar las cosas que nos gustan y dejar las cosas que no queremos poner en la obra. Y sí, y así desarrollamos la obra. Sí, y sí. Buenísimo. Sí. Ahorita supongo que nos contarán un poquito más de en qué consiste este proceso de devising, que es lo que se ha estado jugando muchísimo en el workshop, sobre todo a partir de las instrucciones y estos pequeños ejercicios o provocaciones de imaginación, pero también estas invitaciones a recordar, que es una parte bien importante. Pero cuéntanos, ¿desde dónde lo has vivido tú? ¿Cómo ha sido el proceso? Y qué ha implicado también esta dupla entre Daniel y Mara en el proceso de la pieza. Yo tuve mucha suerte porque conocí esta obra primero como espectador y cuando no estaba terminada, es decir, como somos compañeros, ella es mi compañera, yo soy su compañero en la maestría, tuve la fortuna de ver cómo fue evolucionando desde que era, yo creo que como era una aproximación a todos los elementos, ¿no? Objetos, lugares y por supuesto el factor humano que los relaciona a nivel performático, porque hay performers o actores que activan estos dos elementos, espacio y objetos. Y también el factor humano de la relación que todos tenemos con la memoria y los lugares, ¿no? Entonces, es para mí, sí, un privilegio poder formar parte del proyecto en cada una de sus etapas. Después la pude ver todavía sin ser parte en su versión terminada y fue para mí un gran, pues digamos, siempre me refiero a ella desde su impacto emocional. Creo que con principios muy sencillos y que los llamaría incluso de una accesibilidad casi infantil, o sea, una manualidad que todos conservamos, porque creo que desde la infancia estamos como con un gusto con jugar y componer y tocar objetos. 2 o 3 momentos después, dentro de la obra, ya estás en otro tiempo, en otro espacio y bueno, dependiendo de tu sensibilidad, creo que puede involucrar muchas capas muy complejas. Entonces, creo que por el hecho de compartirle a ella mi entusiasmo, porque fue mucho, ella cuando la continuó desarrollando o cuando la empezó a presentar en festivales, me dijo que le vendría bien que estas cosas que yo formulaba se las regresara a ella y a las actrices para incorporarlas. Y entonces, pues sí, en ese momento adquirí un rol dentro del proyecto y amo ese rol también, porque por otro lado me permite, no sé, devolver mi experiencia como espectador e incluso de una manera un poco más puntual o una manera más concreta para fortalecerlo, ¿no? Si eso cabe. Entonces, por otro lado, también existe como la relación artística más allá del proceso, porque ella también ha colaborado en proyectos en los que yo dirijo
y entonces creo que estamos como de una manera muy complementaria avanzando cada uno en su proceso, con lo que sería como la especialidad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una pieza en donde siempre partí del movimiento y la coreografía, y tenía una parte fuerte de objetos a la que nunca le puse la atención necesaria. Y en el momento en el que le iba a presentar en un festival y me di cuenta que era una parte floja, ella con su expertise en eso, para mí fue un antes y un después de la obra, ¿no? Que viniera y fuera mucho más específica y puntual sobre esa materialidad. Entonces, así vamos hasta ahora y ha sido muy satisfactorio. Pues eso nos vincula justo al tema con el que vamos a cerrar, que es este espacio para aprender nuevas cosas, para socializar los saberes, para convivir, que es una de las raíces esenciales del teatro, la convivencia en presente con el otro en el mismo espacio, y entonces esto toma una dimensión enorme. Nos cuentan de este proyecto que inicia en este programa académico de máster, de maestría, pero ahora viaja a este lugar que es San Luis Potosí, y las personas que acuden al llamado, porque sabíamos que iba a ser también un cupo reducido, donde invitamos por supuesto a la planta del área docente de teatro y también algunos artistas locales que estuvieran interesados en trabajar, por supuesto, con esa memoria de espacios que ya no existen. Y los resultados han sido increíbles, porque acudieron personas de diferentes disciplinas. Tenemos personas que estudiaron arte contemporáneo en la universidad, tenemos personas que empiezan a hacer teatro, tenemos personas que ya llevan un rato haciendo teatro y otras que se dedican más bien a la literatura, a la investigación, a la psicología, y eso ha sido muy enriquecedor por la variedad de perfiles y muy adecuado también para el tipo de espacio que es Aurora Collab, que es justamente un lugar donde la producción artística y la producción de conocimiento van vinculadas siempre, y los laboratorios son materia esencial para seguir produciendo. Y bueno, pues ni mandado a hacer con Bellas Artes, que es una institución que está siempre enfocada y preocupada por llegar a procesos de iniciación artística y de formación en general, de perfeccionamiento artístico, y ha sido pues una fusión muy rica. Cuéntanos un poquito, para cerrar, cómo han sido estos 3 días acá en San Luis y qué se nos espera para el cierre, y estaremos compartiéndoles los materiales y pues también a la espera de sus comentarios en redes sociales para que puedan dialogar con esta pieza también desde este nuevo lugar que es el espacio virtual, y donde es una oportunidad para seguir escuchando al público. Entonces, ¿qué ha pasado en estos días en la Aurora? El primer día empezamos con ejercicios para revisitar nuestra manera de interactuar con objetos. Por ejemplo, hicimos ejercicios para presentarnos a través de los objetos. Y todos esos ejercicios son inspirados de los que hicimos en Praga al empezar de la maestría, solo para explorar maneras diferentes de usar objetos. Y ayer, al segundo día, hicimos por la primera vez este ejercicio de transferir un lugar en el espacio actual, como un lugar de nuestra memoria, en el espacio actual, usando objetos, usando acciones, gestos que hicimos en este lugar. Y hoy vamos a acercarnos más del concepto de la obra, que es de recrear lugares que no existen, basados sobre dibujos de memoria, y usando objetos, imaginar un espacio adentro, como diferentes espacios adentro del espacio físico en cual estamos. Sí, y
estuvimos bien sorprendidos por la voluntad de participación de los participantes y que son parecen muy interesados en el tema y que comparten cosas muy interesantes. Ayer, por ejemplo, teníamos una plática muy interesante sobre qué es un lugar, qué es un non-lugar, un espacio liminal. Sí, es muy... ¿cómo se dice? Es enriching. Enriquecedor para el proyecto, para mi propia investigación sobre este tema y sí, para el workshop.